Dios los bendiga, muy apreciados hermanos en Cristo Jesús. Los saludo con la paz de Jesucristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Cristo nos dio, que no es como el mundo la da, es diferente. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder reunirnos al pie de la Biblia, al lado de la Biblia, para leer, para auscultar, para aprender, para oír lo que el Señor nos ha de enseñar. Saludo también a todos nuestros queridos hermanos y amigos que se conectan o que oirán este mensaje. Para ustedes es esta palabra de Dios. Compártala si usted cree que es bendición para usted. Compártalo con alguien más, de manera que todo el pueblo de Dios que escuche pueda ser edificado en el nombre del Señor Jesús. Capítulo 16 de Deuteronomio. Y esta tarde nos vamos a ocupar de la fiesta de las semanas. El título de nuestra lección es el día de Pentecostés. Entonces oremos. Padre Celestial, Señor, te doy gracias esta tarde. Qué bueno que podemos presentarnos delante de tu presencia, aprovechando, Señor, esta plataforma para llegar, Señor, con esta palabra a todos los que usted traiga, Señor. Usted traiga los que han de escuchar y de recibir esta palabra, Señor, para su edificación. Te damos gracias, Señor, por todo bien que recibimos de ti. Estamos bien hasta ahora. No hay asalto, no hay que hacer salida para nuestra congregación Vida Nueva en Jesucristo. Y esperamos, Señor, que los cientos y miles de hermanos en otras naciones, en otros pueblos, Señor, puedan también sentir la bendición tuya en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios. A medida que el mundo se vuelve turbulento y podemos ir entendiendo mejor la profecía, nos interesa acercarnos más al Señor para que nuestra preparación de este momento precioso que esperamos los hijos de Dios, que es el recogimiento de la iglesia en las nubes para estar con Jesucristo, se apresta, se apresura. Gloria al Señor. Capítulo 16 de Deuteronomio, y voy a leer para ustedes, hermano, el versículo 10 y hasta el versículo 12, estos tres versículos. Deuteronomio 16, 10, hoy es mayo 19 del 2021. Gracias a Dios que ya vamos bien. Amén, gloria a Dios. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses. Comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tu ciudad, y el extranjero, el huérfano, la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Amén, gloria al Señor. Nos concentraremos, amados hermanos, en este estudio, específicamente en esta pasaje de la Biblia,
en lo que Moisés ordenó al pueblo que entraría en la tierra prometida cuando estaban en los valles de Moab antes de la conquista. Siempre ubiquémonos en ese momento para poder tener un mejor entendimiento de lo que se dice. Nos habla entonces aquí, hermanos, de las tres principales fiestas las cuales todos los israelitas debían de guardar: la fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Ya estudiamos la fiesta de la Pascua y hablamos de ella. Hay mucho más que hablar, por supuesto, pero nos relacionamos con la Escritura, con el significado de la Escritura que estamos estudiando. La Pascua es la redención, la salvación. Recordarían el día que el Señor los sacó de la tierra de Egipto. A eso le llamamos la redención. La insistencia que Dios, por medio de su siervo Moisés, tiene al pueblo a que no se le olvide de dónde el Señor lo había sacado a ellos con mano fuerte y brazo extendido. Dios los había sacado de las garras del faraón, de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud, la esclavitud que el faraón les había impuesto, de los hornos de ladrillo donde cocían el barro, las largas jornadas pisando el barro y la paja para hacer el ladrillo, las pesadas cargas de ladrillo sobre sus espaldas para llevarlas al lugar de construcción. Todo esto nos habla de esclavitud y nos habla a nosotros en este tiempo de la esclavitud, del pecado, del adversario de Dios y de los hombres, el diablo, tipificado en el faraón, y este maligno perverso, tirano perverso, que a sus presos nunca le abrió la cárcel. Y de Egipto, que es tipo del mundo, del arreglo del adversario, tipo del mundo, del cosmos, un sistema de maldad, de mal, de iniquidad, que controla y dirige el mismo diablo. Entonces, el tipo de la redención, que es la Pascua, la liberación que Cristo hizo al vencer la muerte, y en su resurrección al tercer día, todo eso está incluido en lo que es la redención. Cristo era el Cordero de Dios que quitaba o quitó el pecado del mundo, así lo dijo el Señor a Juan el Bautista refiriéndose a Jesucristo. Y al acercarse, para poder que nosotros nos acercáramos a Dios. Entonces, la fiesta tiene tres características que lo miramos hace 8 días y lo vamos a recordar. El Cordero, tipo de Jesucristo en su muerte en la cruz. El pan de levadura y el pan de aflicción. Los panes de levadura significaban o significan para nosotros hoy que hemos sido perdonados por el sacrificio de Jesucristo que quitó el pecado, y de modo que en esa obra del Calvario tiene un efecto inmediato en la vida del creyente. El creyente se tiene que vestir de la santidad de Dios, desechando toda clase de mal, así como no podía haber levadura en ninguna casa en todo el territorio de Israel cuando se celebraba la Pascua.
Así nosotros hoy desechamos el mal, el pecado, evitándolo no solamente en la vida, en la práctica, sino aún en la mente y en las actitudes. Todo esto pecaminoso tiene que salir del creyente para poder entrar en ese plan de redención. Por eso Dios lo saca de Egipto y lo lleva a un desierto para unirse a ellos y que ellos entraran en el perímetro de su santidad. El pan de aflicción que habla aquí simboliza la aflicción de Cristo, su martirio que empezó bien temprano, ese día de la Pascua, empezó bien temprano en la casa de Anás cuando lo trajeron del huerto del Getsemaní, y allí comenzó su martirio. Ese martirio se extendió como la aflicción de su alma, dice el Salmo, y terminó en la cruz cuando en la hora novena él gritó: consumado es, un grito profético, queriendo decir que había terminado todo el sacrificio del Calvario, es decir, la obra de redención. Muy explicado muchas veces cuando tomamos la cena del Señor. Entonces, 50 días después de la Pascua, 7 semanas, se celebraba la fiesta de las semanas, o la fiesta del Pentecostés, cuando habían recogido la cosecha de cebada, que era la primera siembra que tenían. Como dice aquí en Deuteronomio, el día 50, las 7 semanas terminaban a los 49 días, el día 50 se celebraba la fiesta, que también lo llaman el Shabbat, lo llaman también la fiesta de las cosechas, el día de la primicia, y el israelita se alegraba, bendecía a Dios por la abundancia de la cosecha que Él les había mandado, que la lluvia y las plagas habían sido disipadas, habían tenido una buena cosecha como lo había prometido de antemano, y ahora se preparaban para la siembra del trigo. Alabanzas al Señor. Aquí como usted ve, no hay panes sin levadura ni pan de aflicción, porque aquí se traía una ofrenda voluntaria. En la Pascua la ofrenda voluntaria fue de Dios. Dios fue el que ofrendó la redención. Y en el Pentecostés el israelita debería ofrecer una ofrenda voluntaria de bendición, de acuerdo a la bendición que Dios le hubiera proporcionado durante la cosecha. ¿Qué significa esto para nosotros hoy, la iglesia? Bueno, 10 días después de que el Señor ascendió a los cielos, o sea, el 40º día después de la Pascua, el poder de Dios descendió. El mover de Dios, el poder de Dios es el mover de Dios. El espíritu que Él había prometido que caería sobre ellos, trayendo poder sobre los como 120 que estaban en el aposento alto, juntos y unánimes. Según nos dice Lucas 24, 49, el Señor les había dicho: ustedes quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y en Hechos capítulo 1, versículo
8, el mismo escritor Lucas nos dice que el Señor le dijo a los discípulos cuando ya se iba a ir: mas recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ¿qué era lo que iban a recibir ellos? Un poder, una autorización que vino y lo trajo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mover de Dios. El Espíritu Santo es la acción de Dios. Desde el mismo Génesis, en el capítulo 1 y en el versículo 2, la Biblia nos lo muestra así, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, que es lo mismo que Espíritu Santo y todo lo demás que habla en la Biblia, que algún día lo vamos a ver, el Espíritu de misericordia, el Espíritu de gracia, todo es lo mismo, sino en diferentes acciones. El Espíritu de Dios, que hacía en el principio, se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, ese mover de Dios era Dios creando, era Dios trayendo vida, organizando este planeta que estaba todo desordenado. Es el mismo poder que mueve su corazón, es el mismo poder que mueve sus pulmones a respirar, gloria al Señor, poder que vivifica, poder que es el soplo de Dios que sopló en la nariz de Adán. Es el mismo, es la expresión griega neuma, que quiere decir viento, porque así lo llamaron los antiguos. Los antiguos veían que el viento movía los árboles, que el viento hacía destrozos, pero no lo veían, no lo podían palpar. Entonces a eso le llamaron viento, que en griego es neuma, y que los traductores de la Biblia lo llamaron espíritu. Y así es como lo tenemos en la Biblia. El Espíritu de Dios, también está el espíritu del anticristo, también está el espíritu del mal, el mover del mal, el mover del bien. Pero aquí estamos hablando del mover de Dios. El día de Pentecostés era el mover de Dios. Es el mismo viento que quiebra los árboles en los tiempos de huracanes con esa potencia. Es el mismo viento que hace respirar al bebé cuando nace. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que se mueve, bautizando a los creyentes el día de Pentecostés. El Espíritu de Dios que se movía en ellos, bautizándolos con poder de lo alto. Alabanzas al Señor. En esa fiesta de Pentecostés de ese tiempo. Entonces, como nos cuenta el escritor Lucas en el libro de los Hechos, que ya lo hemos estudiado bastante, vemos los efectos en ellos de la bendita presencia de Dios, habilitándolos, capacitándoles, llenándolos de poder, para que pudieran ellos ser una ofrenda voluntaria, como dice Romanos capítulo 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, ofrenda viva, santa, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que somos nosotros hoy, una ofrenda viva a Dios, por el poder del Espíritu Santo que se mueve en nosotros. Cuando el Señor le habla a los discípulos, su última conversación que tiene con ellos antes de ser aprisionado por los alguaciles en la noche anterior a la Pascua,
Eh, Nos lo relata el apóstol Juan desde el capítulo 15 hasta el capítulo 17 del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Él le dice en el capítulo 16 y en el versículo 12, tengo muchas cosas que deciros, que enseñarles, que hablarles, pero no se las puedo decir ahora, esa noche, porque ustedes todavía no son capaces de entenderla, no son capaces de tomarla, de llevarla. Por eso no se las puedo decir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, así lo llama en ese pasaje, al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que era el Espíritu de Él mismo, porque Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad. Ese día van a estar habilitados. Cuando venga el Espíritu de verdad, ustedes estarán habilitados o capacitados para poderlo entender. Gloria al Señor. Entonces, si fuera por otra cosa, no lo podían entender si no fuera por el accionar del poder del Espíritu Santo. Cuando vino entonces, yo le digo, váyanse y quédense en Jerusalén. Cuando ascendió, estén ahí hasta que venga el Espíritu Santo, que es el mover de Dios que trae ese poder para ponerlo sobre ustedes. Dice que ese día nos narra el escritor Lucas, nos narra que vino como un viento recio, se oyó un estruendo como de un viento recio, el viento del Espíritu, del neuma de Dios. Y se aparecieron sobre ellos como, no era llama de fuego porque no era una visión que ellos tuvieron, como de llamas de fuego que se posaron sobre ellos. Pues ese era el obrar del Espíritu Santo, quemando, purificando los deseos, purificando esos cuerpos que estaban llenos de mal. El Señor estaba quemando el mal que había en ellos, bautizándolos en el poder del Espíritu Santo, santificándolos, por decirlo así. Y con esto quedaban habilitados para recibir ese poder, que inmediatamente se manifestó hablando en otras lenguas, en otros idiomas que ellos no sabían. El Espíritu Santo, el poder de Dios que ellos recibieron, controló las cuerdas vocales y la mente de ellos para hablar idiomas que ellos no conocían. Por eso entonces dice la Escritura que allí habían partos, medos, babilonios, de lejanas tierras, de Alejandría, egipcios, gente que habla, judíos que vivían en esos lugares y que entendían el lenguaje de esas naciones y oyeron que hablaban maravillas de Dios. No se nos dice exactamente qué era lo que hablaban, pero hablaban las maravillas de Dios, hablaban un mensaje de Dios, que eso fue lo que luego vino a convencer a esas personas en el obrar del Espíritu Santo de su pecado y a decir, bueno, ¿qué hacemos? Entonces el apóstol Pedro le dice, arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu, el poder del Espíritu Santo, la vida del Espíritu, la vida eterna que habría de traerles. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿para qué? Para que me seréis testigos, para que pudieran salir a enfrentar las tremendas tinieblas,
los demonios y los imperios de las potestades del infierno. Necesitaba ese poder, como lo necesitamos nosotros, el poder del Espíritu Santo para enfrentar las tinieblas que se están cerniendo sobre este mundo en este siglo XXI. Es terrible, pero tenemos el poder. Si lo comprendemos, si le dejamos al Señor que se mueva como estudiamos en la carta de Filipenses, haciendo Él en nosotros, haciendo Él en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios en mí el que hace, por el poder de su Espíritu. ¿Por qué? Porque le he dejado al Señor que se mueva, como dice el coro, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, muéveme a hacer esto para la obra del Señor, muéveme a hacer aquello para agradar a Dios, para glorificar al Señor. Todo esto es, la iglesia se mueve en el poder de Dios, en el mover de Dios, que es su Espíritu, su viento. Gloria al Señor. Es muy bueno, muy importante entender todas estas cosas. Entonces, somos llevados a comprender que voluntariamente nos ofrecemos al Señor como siervos de Él. Me he ofrecido voluntariamente. Soy una ofrenda a Dios. Soy voluntariamente una ofrenda que Él puede recibir con gratitud, porque ya me redimió, porque ya me perdonó, porque ya me limpió, porque estoy en su santidad, porque me ha llenado de su poder, de su Espíritu. Gloria al Señor. Y esa es la ofrenda voluntaria que habla en el Pentecostés. Que traiga una ofrenda de acuerdo a la abundancia de la bendición de Dios. Y qué más bendición tan grande que el Señor nos ha dado, que Él vino, murió por nosotros, perdonó nuestros pecados, llevó en su cuerpo la maldición del pecado y llevó en su cuerpo la condena de muerte para hacernos libres. Tenemos la libertad del Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hoy nosotros somos por eso una nueva creación, la creación del Espíritu que nos viste de justicia, de santidad y de verdad, el Espíritu de verdad. Alabanzas al Señor. Si le ponemos atención, no nos va a ser tan difícil de comprenderlo. Entonces, miren, en el día de Pentecostés, los que como 120 que estaban allí, vino sobre ellos el Espíritu Santo, fueron voluntarios, se quedaron 10 días allí. Me imagino que había más gente, pero se cansaron y se fueron. Los que se quedaron, el Señor no dijo quédense 10 días, dijo quédense ahí hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Los que tuvieron la voluntad, la fe, la convicción de quedarse hasta cuando vino el Espíritu Santo, que precisamente fue el día de Pentecostés, esos fueron habilitados para conocer, para entender la voluntad de Dios y Dios moverse a través de ellos. Repito, haciendo Dios en nosotros lo que es agradable. Y como dice en Hebreos, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios y milagros y con repartimiento de dones del Espíritu. Pero bueno, yo me estoy centrando en lo que dice el Deuteronomio, dentro de ese contexto de que entraban a la tierra prometida, tendrían que celebrar estas 3 fiestas solemnes delante de Dios. La fuente viva que tenemos nosotros es Cristo. Nosotros vivimos en la potencia del Espíritu Santo. Por eso nos podemos, una persona que tiene el Espíritu Santo se puede consagrar totalmente a Dios. Está capacitado para hacerlo. Anda en la libertad de Cristo y tiene una voluntad doblegada, entregada al Señor, y le dice: Señor,
cumple tus propósitos, tus designios en mí. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué era? Se alegraban. Se alegraban. Los creyentes del primer siglo estuvieron alegres, dice, con sencillez de corazón, se alegraban, se reunían, iban y predicaban la palabra de Dios, anunciaban a los otros judíos primeramente, y luego la historia nos dice cómo fueron por medio de Esteban a Samaria, allá se cumplió, y luego a todo el mundo por medio de los apóstoles y el apóstol Pablo. Estén alegres, gloria al Señor. El poder de Dios nos alegra. Es para estar alegres. Mire, usted tiene que alegrarse de saber que usted es capacitado, o puede ser capacitado, habilitado para que Dios se mueva a través de usted. Si permanecemos en la santidad gloriosa de Él, si nos vestimos de la justicia, de la verdad, el Señor se puede mover grandemente. Yo espero que sí. Yo tengo confianza y le pido al Señor que en estos postreros días, aunque ya esté de edad, el Señor se pueda mover en mí y se mueva a hacer su santa voluntad. Y yo contento, yo feliz, alabando, glorificando al Señor. Esta era la fiesta de Pentecostés. Un poder que nos alegra, que nos pone gozosos. Alabanzas al Señor. Porque ahora estamos sembrando para la próxima cosecha, que es la cosecha de trigo. En la parábola del trigo y la cizaña, el Señor dice, al final vendrán los ángeles y recogerán la cosecha. La parábola dice que el trigo y la cizaña crecieron juntos, y el Señor dijo, déjenlo ahí, que al final entonces arrancarán la cizaña y la tirarán en el fuego, y al trigo lo almacenarán en el granero de los cielos. Entonces, ahora estamos en la cosecha de trigo, y la cosecha de trigo muy pronto la van a recoger, muy pronto. Y espero que, como dicen el canto de los hermanos Alvarados, trigo soy, del granero del Señor, aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Yo quiero ser trigo investido de poder de lo alto en la fiesta Pentecostés. Gloria al Señor, en la fiesta del Pentecostés, para servir, para cantar y decir, soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre en servir al Salvador, en servirle con amor, cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor. Ese es el poder del Espíritu Santo, que nos hace voluntariamente ofrecernos para la causa del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús, alabanzas al Señor. Bueno, me estoy limitando hay mucho más que hablar acerca de la obra del Espíritu Santo. Es toda una cartilla, pero me estoy limitando a lo que está diciendo nuestro estudio de Deuteronomio, cuando se le dijo a los israelitas sobre estas fiestas solemnes. Luego vamos a estudiar la fiesta de los tabernáculos. Ahí también vamos a aprender muchas cosas, y todo esto es tipo de lo que había de venir. Todo esto es una previsión, digámoslo así, de esta visión que tenemos hoy. Estas cosas sucedieron para que nosotros aprendamos hoy el testimonio de Cristo y nuestro destino futuro dentro del propósito del Señor. Aleluya. Tenemos que estar muy alegres, hermano. Felices, dar gloria a Dios, dar aleluya, que el Señor nos haya iluminado, que el Señor nos haya escogido para hacer la cosecha que entrará en el cielo, para hacer con ese valor tan grande que el Señor le ha dado.
a esa cosecha que entrará en el cielo y que estará con Él gobernando, reinando en el milenio y en la eternidad, porque esto va para largo. Gloria al Señor. Hermanos, el Señor me los bendiga. Próximamente entonces, el próximo miércoles, con la ayuda del Señor, si no ha venido, y si ha venido, gloria a Dios, vamos a entrar en el libro o en la fiesta de los tabernáculos, que más o menos lo celebran por estos tiempos. Creo que esta semana estuvieron celebrando el Shavuot, o sea, la fiesta del Pentecostés, y creo que es como en octubre que se celebra la fiesta de los tabernáculos. Todo esto para que nosotros seamos ilustrados en el sentir o en el propósito de Dios. Amén, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, en esta tarde por la oportunidad que nos das de poder compartir la palabra tuya, Señor. Danos entendimiento, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento para comprender al que es verdadero. Estamos ahora en el verdadero, en Jesucristo, que es el verdadero Dios, la verdad, la vida eterna. La vida eterna. Gracias, Señor. Presentamos a los hermanos enfermos, no nos olvidamos de ellos, los hermanos que están enfermos, los hermanos que están en hospitales, los que están, Señor, sufriendo por causa de la justicia, Señor, los que están en los países donde no hay libertad para predicar el Evangelio y son perseguidos. Señor, el testimonio de ellos es el testimonio de tu poder, Padre Celestial. Por ellos pedimos, Señor, que tengan valor, que tú, oh Dios, te manifiestes a través de ellos y sanes también a los hermanos que están enfermos. Por todos los predicadores en el mundo entero que llevan la simiente preciosa. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. El Señor me los bendiga. Tengan ustedes una feliz tarde. El viernes, vengan, hagan su tiempito y vienen para oír palabra de Dios, para traer una ofrenda de alabanza y para oír el mensaje de la palabra de Dios que nos alienta. El viernes en nuestra iglesia y el domingo, si el Señor no ha venido, allí estaremos como siempre haciendo la voluntad de Dios. Alabanzas al Señor. Compartan, hermanos, compartan con otras personas, compartan con sus amigos o con sus conocidos, que de pronto el Señor, ellos abren el corazón y el Señor entra en ellos. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén. All